Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a conocer a fondo una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví. Vamos a conocer sus tradiciones y prácticas desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. Y vamos a participar en un evento único en el mundo que reúne a miles de descendientes de la tribu de Leví. Literalmente vamos a ver quiénes son hasta el día de hoy. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Ahora estamos al lado de la puerta de Damasco y vamos a entrar juntas a la ciudad vieja de Jerusalén, donde va a suceder nuestro mega evento de hoy. Así que vamos. Vamos a empezar con quiénes son las 12 tribus de Israel. La historia comienza con nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob va a tener 12 hijos varones. Pueden ver sus nombres escritos aquí y cada uno de ellos va a dar origen a una de las tribus. La única excepción será la tribu de José, que se va a dividir en 2 tribus que se llamarán Manasés y Efraín. Pero hoy nos vamos a enfocar en la tribu de Leví y sus descendientes, los levitas. Leví fue el tercer hijo de Jacob con Lía y sus descendientes van a formar una tribu diferente a todas las demás tribus, porque ellos van a ser elegidos para servir a Dios y ser los sacerdotes para todo el pueblo de Israel. Y cuando termina la esclavitud en Egipto, probablemente el pueblo de Israel pueda regresar y reconquistar la tierra prometida, y la tierra será dividida entre las 12 tribus. Sin embargo, justamente Leví, por ser tan diferente, ellos no van a recibir tierras como herencia. ¿Por qué? Porque la propia Biblia nos dice que Dios va a ser su herencia. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio herencia. El Señor, Dios de Israel, es su herencia, como ya les había dicho. Ellos sí recibieron 6 ciudades que estaban repartidas y son Golán, Ramot, Beser, Kedes, Siquem y Hebrón. Y justamente ellos estaban tan repartidos y no recibieron tierras, porque debían prestar servicio a Dios para todas las tribus de Israel. Por eso ellos tenían que estar entre las 12 tribus. Y no debían dedicarse a la agricultura como los demás. Entonces, ¿cómo se sustentaban? Ellos eran sustentados por el diezmo, como está escrito en Números. También hablarás a los levitas y les dirás, cuando reciban los diezmos de los hijos de Israel, que yo de ellos les he dado por herencia. Cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, construyen el tabernáculo, que es una especie de templo móvil, y dentro de él estaba el arca de la alianza, y dentro de ella las tablas de la ley. Y ese tabernáculo acompaña al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto y después también en la entrada a la tierra prometida. Y más tarde, finalmente se va a construir el templo de Jerusalén, que va a durar más de 1000 años. Y los levitas van a ser quienes van a construir el tabernáculo y el templo y se van a encargar de su mantenimiento. Ellos también van a servir como los guardias del lugar, van a cantar los salmos y también van a tener trabajos fuera del templo de Jerusalén. Por ejemplo, ellos van a ser jueces y maestros. Y quien pertenecía a la tribu de Leví era el propio Moisés y principalmente su hermano Aarón. Aarón, él va a ser elegido como el primer sacerdote del pueblo de Israel y por eso lo conocemos en hebreo como Aarón HaKohen. Cohen significa sacerdote. Y en el judaísmo, el sacerdocio es hereditario. Y por eso los hijos, los nietos y los bisnietos, y así sucesivamente, de Aarón, serán los sacerdotes del pueblo. Y por eso, hasta el día de hoy, se les llama Cohen como sacerdotes. Un punto importante es que Aarón no es el primer sacerdote del mundo. Hubo otros sacerdotes antes que él,
Uno famoso es Melquisedec. Pero tenemos que recordar que Aarón es el primer sacerdote del pueblo de Israel propiamente dicho. Entonces, tenemos la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví hay una familia específica que es la familia de Cohen, que son los sacerdotes propiamente dichos y son descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y ellos realizaban los principales servicios del templo, por ejemplo, los sacrificios de animales que ya no existen hoy en día. Ellos tenían ropas especiales, como pueden ver, y dentro de esa familia se elegía al sumo sacerdote y estas aquí son sus ropas. A pesar de que había una división entre tribus, todos forman parte de un solo pueblo y todos pueden casarse también de una tribu con otra. Y entonces, ¿cómo queda? Siempre queda por el lado del esposo, por el lado paterno. Por ejemplo, si una mujer de la tribu de Leví se casaba con un hombre de la tribu de Judá, ella pasaba a ser contada como parte de Judá. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día, se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. En los tiempos del rey David y del rey Salomón, la familia de Aarón se había convertido en una familia enorme y por eso estaba dividida en 24 grupos, en 24 clanes. Y estaban muy bien organizados porque cada uno sabía en qué semanas debía servir en el templo de Jerusalén, con excepción de las grandes fiestas bíblicas. Porque en la época de las grandes fiestas, por ejemplo, la semana en la que estamos ahora, que es la semana de los tabernáculos, todos se reunían y servían juntos aquí en Jerusalén. Pero todo va a cambiar en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos van a destruir el templo de Jerusalén. Y eso va a ser un choque y un trauma para todo el pueblo de Israel, pero principalmente para los levitas. Y para los Kohanim, que ahora van a perder parte de sus funciones principales, pero no todas. Y finalmente llegó el momento de hablar de los levitas y los Kohanim hoy en día. Hasta el día de hoy sabemos quiénes son esas familias, y ellos tienen derechos y deberes diferentes al resto del pueblo de Israel. Y la pregunta que todos se hacen: ¿cómo seguimos sabiendo quiénes son esas familias? Incluso después de 2000 años, cuando el templo de Jerusalén es destruido y quemado, los pergaminos y buena parte de las escrituras que estaban dentro del templo van a ser destruidos. Pero también había copias en otros lugares, aquí en Judea, en Galilea e incluso fuera de Israel. Una de esas copias fue encontrada incluso en Yemen, con la lista de los 24 grupos de Kohanim y dónde vivía cada uno de ellos. Además, los Kohanim y los levitas están marcados de muchas maneras en la vida cotidiana de las comunidades judías. Por ejemplo, en las tumbas. La tumba de mi abuelo materno, que es Cohen, en su tumba va a tener este símbolo. El símbolo de las manos es el símbolo de la familia de Cohen. Lo mismo, si él fuera levita, estaría escrito que es levita. En los certificados de matrimonio estará claramente marcado quién es Levi, quién es Cohen y quién es parte del resto del pueblo de Israel. Y esos certificados son obligatorios. Entonces puedo buscar mi certificado o el certificado de mis padres, el certificado de mis abuelos y así sucesivamente. Hasta el día de hoy se hacen lecturas públicas de la Torá, de los pergaminos, todos los lunes, jueves y sábados.
Y las personas son llamadas al púlpito para leer para la congregación. La primera persona en ser llamada siempre será un Cohen, un sacerdote. Después será un levita y luego todo el resto de la congregación también es invitada a participar. Eso quiere decir que si vas a una sinagoga, si asistes a una sinagoga, sabes muy bien quiénes son los Kohanim, quiénes son los levitas y quiénes forman parte del resto de la congregación. Eso quiere decir que no solo las personas saben a qué familia pertenecen, sino que el resto de la congregación también sabe a qué familia pertenece cada quien. Hoy en día se calcula que existen 600,000 levitas, entre levitas y Kohanim, claro, y eso representa el 4% de la población judía del mundo. Y una cosa impresionante que se hizo con parte de esas 600,000 personas son pruebas genéticas. Y así se puede comprobar un poco mejor la ascendencia de ellos. Ahora vamos a conocer un poco de esas personas y de las investigaciones. El título y las funciones del Cohen pasan de padre a sus hijos varones. Y de la misma manera pasa el cromosoma Y. Y eso quiere decir que tenemos una manera genética de analizar los orígenes de esa familia. Un estudio tomó el ADN de Kohanim que viven en diferentes lugares del mundo y se vio que la mayoría de ellos tiene 7 marcadores genéticos poco comunes en el cromosoma Y. Y eso comprueba que tienen uno o más ancestros en común. Y como sabemos por la Biblia nos dice que ese ancestro en común era Aarón, el Cohen Aarón, el hermano de Moisés. Y ahora estoy súper emocionada y súper feliz porque vamos a Birkat HaKohanim, a la bendición arónica, a la bendición sacerdotal. ¿Recuerdan que mencionamos que en la época de las grandes fiestas, incluida la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes se reunían en Jerusalén? Eso sigue ocurriendo todos los años durante la fiesta de los tabernáculos. Miles de descendientes de levitas y Kohanim vienen aquí, a Jerusalén, y juntos van a pronunciar la bendición arónica del libro de Números. La misma oración que hacían hace 3,000 años en el primer templo de Jerusalén y también en el segundo templo de Jerusalén. Vamos a ver literalmente un pedazo de la historia bíblica viva que sigue ocurriendo. Ahora vamos a ver personalmente a los levitas y a los Kohanim. Vamos. Esa bendición se hacía en el templo de Jerusalén. Pero como el templo fue destruido, ¿dónde se hace hoy en día? Se hace en el Muro de los Lamentos, que es una parte que quedó del segundo templo. Antes de que vayamos al Muro de los Lamentos, quiero mostrarles algo rapidito. Miren aquí detrás de mí esta cabaña, o como la llamamos en hebreo, Sukkah. Es parte de la celebración de la fiesta bíblica de los tabernáculos. Esta es una de las 7 fiestas bíblicas principales y dura 7 días. Y recuerda los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Antes de las oraciones, se realiza un lavado de manos tradicional. Aquí podemos ver a algunas personas ya preparándose. E incluso, a veces, los levitas vienen a lavar las manos de los Kohanim, como era en la época del propio templo. El Muro de los Lamentos está dividido en secciones para hombres y mujeres. Hoy vamos a ver el lado de los hombres, porque quienes hacen toda la preparación y la ceremonia son los Kohanim y los levitas, que son hombres. Y ya hay miles de ellos reunidos aquí ahora, y en unos minutos van a empezar la bendición arónica.
Y aquí desde el Muro de los Lamentos, que es parte del Templo de Jerusalén, quiero despedirme de ustedes. Recuerden suscribirse aquí al canal y nos vemos en la próxima.